Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y en este día nos vamos a centrar en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y antes de continuar quiero pedir una disculpa porque el día de hoy no vamos a poder sacar la escritura e imágenes a la pantalla, pues tenemos problemas cibernéticos. No sabemos si es la computadora que no nos está funcionando bien o son estas aplicaciones que estamos usando que están caídas y no están funcionando de manera que quisiéramos. Pero de igual manera los invitamos a que no crean solo en lo que estamos leyendo, sino que busquen sus Biblias y nos acompañen con sus Biblias para que vean que realmente es palabra de Dios lo que se está transmitiendo. Y una vez más, como en la mayoría de estos temas, repito, nuestro propósito al compartir este libro de Apocalipsis no es para que tú entiendas a la perfección todo lo que está escrito en el Apocalipsis, sino para que reflexiones, para que medites el tiempo en el que estamos viviendo, lo que está sucediendo ahora y lo que está por suceder, para que te prepares y tú también, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, que escuchas en este día, seas salvo o salva. Y nuestro estudio es Apocalipsis 10, el librito abierto. Del versículo 1 hasta el 3 nos dice así: Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Dice el apóstol Juan, el profeta: Después de esto miré a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Apocalipsis 10, 1 a Apocalipsis 11, 14 constituye un paréntesis entre la sexta y séptima trompeta, parecido al del capítulo 7, que se intercala entre los sellos sexto y séptimo. El profeta miró a este ángel poderoso descender del cielo. La visión se enfoca sobre un ser celestial, pero su ubicación está aún en la tierra. Todo tiene que ver con Dios, con la voluntad de Dios, pero el enfoque es en este mundo, en el que sucedieron, suceden y no dejarán de suceder estas cosas hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Otro ángel fuerte, o sea, además de los ángeles que habían aparecido poco antes, evidentemente es un ángel distinto de los que retienen los 4 vientos en Apocalipsis 7.1, de los que tocan las 7 trompetas en Apocalipsis 8.2, del ángel ante el altar en Apocalipsis 8.3 y de los que están junto al río Éufrates en Apocalipsis 9.14. Este ángel puede ser identificado como Cristo, quien como Señor
de la historia hace la proclamación del Apocalipsis 10:6 que vamos a ver más adelante. Pero dice el profeta que este ángel estaba envuelto o un arco iris rodeaba su cabeza. En la versión 1969 dice envuelto. Esta versión que estamos usando es la nueva versión internacional. Así es que envuelto, en griego, peribaio, arrojar alrededor o envolver o vestir. El ángel se ve envuelto en una nube. Las escrituras frecuentemente mencionan a las nubes con las apariciones de Cristo, como en Daniel 7:13, en Hechos 1:9, en Apocalipsis 1:7, en Apocalipsis 14:14, en Salmos 104:3 o en Primera de Tesalonicenses 4:17. Un arco iris rodeaba su cabeza. Este ángel que estaba envuelto en una nube, que creemos que es nuestro Señor Jesús. Un arco iris le rodeaba su cabeza. El rostro del ángel que brilla como el sol a través de la nube que lo envuelve puede considerarse como lo que forma el arco iris. Pero de igual manera, el arco iris no es simplemente algo que aparece así nomás. Cuando vamos al libro de Génesis, vamos a darnos cuenta que ese arco iris tiene un significado. Y el significado de ese arco iris en el Génesis es de que Dios tenía hecho un pacto con el mundo, con la raza humana, de que nunca más destruiría la tierra con aguas de diluvio. Entonces, en el Génesis, ese arco iris significa un pacto de Dios con los hombres. En el Apocalipsis vemos ese mismo arco iris que rodea sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús, un Dios de pactos. Y también miró que su rostro era como el sol y sus pies, como dice la versión internacional, perdón, como dice la versión 1960. Pero aquí la versión internacional aclara, y sus piernas parecían columnas de fuego. La comparación de los pies como columnas parece algo incoherente, pero la palabra pies, pous, significa también a las piernas, como leemos aquí en esta versión que estamos usando, que dice piernas y no pies, que se asemejan a columnas de fuego. De igual manera como leímos en el primer capítulo de Apocalipsis 1:15, los pies de nuestro Señor Jesús como columnas de fuego.
Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Un librito o un pequeño rollo, como hemos leído. En griego, biblaridón, que significa roíto, diminutivo de biblión, libro o rollo. Biblaridón aparece en el Nuevo Testamento, solo en este capítulo. Al contrastar este roíto con el rollo biblión, que estaba en la mano de Dios en Apocalipsis 5:1, es evidentemente más pequeño. El verbo griego manifiesta que el libro ha sido abierto y permanece abierto, pero el rollo anterior estaba sellado con 7 sellos en Apocalipsis 5:1. Daniel recibió la orden: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta admonición se aplica particularmente a la parte de las profecías de Daniel que se refieren a los últimos días, y sin duda, de una manera especial, a los detalles cronológicos de los 2300 días. En lo que se relaciona con la predicación de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, que vamos a estar estudiando más adelante en el capítulo 14 del versículo 6 al 12 de este mismo libro de Apocalipsis. Puesto que el mensaje del ángel de Apocalipsis 10 se refiere a tiempo y probablemente a los acontecimientos del tiempo del fin, cuando el libro de Daniel debía ser abierto, parece razonable concluir que el librito abierto en la mano del ángel era el libro de Daniel, que podemos ir a comprobar en el libro de Daniel 12:4. Con esta presentación que se hace a Juan del libro abierto, se revelan las porciones selladas de la profecía de Daniel. Se aclara el cómputo cronológico que señala el fin de la profecía de los 2300 días de Daniel. Por esta razón, el capítulo que consideramos se enfoca en el tiempo cuando se hizo la proclamación de los Apocalipsis 10 del 6 al 7, es decir, cuando vamos al historiador, entre 1840 y 1844. Y dice: puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El mar y la tierra se usan repetidas veces para abarcar el mundo como una unidad. El hecho de que el ángel esté de pie sobre el mar y la tierra sugiere la proclamación mundial de su mensaje y también su poder y autoridad sobre el mundo. O sea, en primer lugar, el simbolismo de que los pies de este ángel, uno sobre la tierra y uno esté sobre el mar, quiere dar a entender de que Dios tiene autoridad sobre todo el mundo. Y luego, que el mensaje que se está dando debe ser predicado a todo lo que está bajo el dominio de Dios en esta tierra, que es completamente todo, toda criatura viviente. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces, como ruge un león. Se destaca únicamente la nota profunda y resonante de la voz del ángel.
no se registra lo que dijo. Entonces, como hemos dicho, de que este ángel haya puesto un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar, quiere dar a entender la autoridad completa que Dios tiene sobre el mundo y sobre la responsabilidad de que el mensaje llegue hasta el último rincón del mundo. Y vemos que este mensaje en el versículo 3 es proclamado con una potente voz que parece el rugido de un león. Si comparamos a lo que es este mundo con una selva, podrías estar descansando tranquilamente en tu cama, pero cuando escuches a la medianoche el rugido del león, te parecerá que está a los pies de tu cama, pero está lejísimos de donde estás. Entonces, este grito fuerte que parecía al rugido de un león, certifica de que en realidad esto quiere dar a entender que este mensaje que se está predicando tiene que ser escuchado hasta el último rincón del mundo. Decía nuestro Señor Jesús en Mateo 24 que una de las señales del fin es de que el evangelio será predicado hasta el último rincón del mundo y entonces vendrá el fin. Cuando se iba nuestro Señor Jesús al cielo, le decía a los discípulos, apóstoles, vayan a toda nación, tribu, pueblo y lengua, que es un mandato para todos aquellos que aman al Señor. Y no solo le aman, sino que le obedecen. Y el testimonio del Evangelio no solo sale de sus bocas, sino que también es sus actitudes. Así es que este mensaje tiene que ser escuchado hasta el último rincón de el mundo. Pero dice que enseguida el profeta escuchó que 7 truenos levantaron también sus voces e imitaron, o podríamos decir, repitieron lo que esa voz fuerte y potente como el rugido de un león había proclamado. En el versículo 4 nos dice, una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. Juan entiende las voces de los 7 truenos, y se prepara para registrar su mensaje. Este pasaje indica que Juan registraba las visiones del Apocalipsis cuando se le revelaban, y no en un momento posterior. Hay muchas personas que piensan de que el profeta o los profetas recibieron el mensaje y luego lo escribieron. Pero vemos que aquí nos dice la palabra de Dios, de que mientras el profeta estaba escuchando o estaba mirando, directamente estaba escribiendo. Y en esta ocasión, después que los 7 truenos imitaron la voz potente como el rugido de un león, al entenderlo el profeta estaba a punto de escribir, pero dice que se le dio la orden, no lo escribas, guárdalo solo para ti, o como dice aquí, en secreto. No debes escribirlo ni contar lo que has
escuchado. A Juan se le ordena, como a Daniel mucho antes, que selle la revelación que había recibido, como leemos en Daniel 12:4, a quien se le repitió las mismas palabras. Pablo también había oído en visión palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, como testifica en 2 de Corintios 12:4. Es obvio que los mensajes de los 7 truenos no eran una revelación para la gente de los días de Juan. Sin duda, revelaban detalles de los mensajes que habían de ser proclamados en el tiempo del fin. Por lo tanto, puede entenderse como una descripción de los mensajes del primero y el segundo ángel. O sea, a pesar de que Juan entendió lo que la imitación de los 7 truenos, la voz de los 7 truenos, se le dijo que no escribiera, que guardara en secreto lo que había escuchado, porque seguramente ese mensaje no era para ese tiempo específico. En el versículo 5 dice: el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. ¿Qué significa levantar las manos al cielo? Es un gesto característico al pronunciar un juramento tanto en tiempos antiguos como ahora. Cuando vamos a la Biblia podemos ver como Génesis 14, 22, 23, Deuteronomio 32, 40, Ezequiel 20, 15, Daniel 12, 7, pero no es un misterio hasta ahora. Incluso hoy día, cuando te llevan a la corte, te estén acusando justa o injustamente, quizá no en todas partes te hagan levantar la mano derecha, pero sí te hacen poner tu mano derecha sobre la Biblia y decir o jurar que estás diciendo la verdad. Pero bíblicamente, siempre que se iba a pronunciar un juramento, se levantaba la mano derecha como una señal de que ciertamente lo que se está jurando se cumplirá. Sigue diciendo: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. No podía haberse hecho un juramento más solemne. Cuando el ángel, que es Cristo, juró por el Creador, está jurando por sí mismo. Y para los que no pueden entender que nuestro Señor Jesús es Creador, los invito a que vayan y lean los primeros versículos del Evangelio de Juan. Pero hay que entender de igual manera que cuando nuestro Señor Jesús jura por Él mismo, está jurando por el Padre y también por el Espíritu Santo, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola mentalidad. No hay contrariedad en ninguno de estos 3 seres celestiales, sino que son una solamente. Y dijo que el tiempo no será más. Nosotros los adventistas del séptimo día en general hemos entendido que estas palabras describen particularmente el mensaje proclamado en los años 1840
al 1844 por Guillermo Miller, y otros en relación con el fin de la profecía de los 2300 días por año, día por año profético. Han entendido que el tiempo es tiempo profético. O sea, hemos entendido que el tiempo es tiempo profético y que su fin significa la terminación de la profecía cronológica más larga de la Biblia. A los 2300 días o años proféticos de Daniel 8:14. Después de esta profecía no habrá otro mensaje fundado en un tiempo definido exacto. No hay ningún otro periodo profético que se extienda más allá de 1844. Entonces, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que esa profecía de esos 2300 días proféticos, años, en el libro de Daniel, se cumplía, se terminaban en 1844, que fue el tiempo cuando Miller y sus colaboradores predicaron de que ciertamente era el tiempo en el que el Señor vendría, pero no fue de esa manera. Y cuando estudiemos el capítulo 11, que será el próximo tema, vamos a ver qué fue lo que sucedió en todo eso. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Algunos comentadores han tomado estos días como días o años proféticos, pero si se entiende como días o como años, no hay mayor diferencia, porque la expresión es de carácter general. Y como viene después de la declaración del Apocalipsis 10:6, no pueden especificar un periodo que puede medirse. El sentido del pasaje es que en el tiempo de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. El plan de Dios, en el plan de Dios, este acontecimiento seguiría a la proclamación de que el tiempo no será más. Compárese con la declaración de la séptima plaga, que dice hecho está en Apocalipsis 16:17, que a su momento vamos a llegar al estudio de ese capítulo. Cuando comience, dice, cuando comience a tocar su trompeta, o cuando hiciere sonar. La séptima trompeta señala un punto culminante en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, como lo revela la proclamación de las voces del cielo en ese tiempo, el misterio de Dios. En cuanto a un comentario sobre la palabra misterio, Jesús usó una frase similar, el misterio del reino de Dios, en Marcos 4:11. Y Pablo también habla del misterio de Dios en Colosenses 2:2 y el misterio de Cristo en Colosenses 4:3. El misterio de Dios que Él revela a sus hijos es su propósito para con ellos, el plan de salvación. A sus siervos, los profetas. La declaración y exposición del misterio de Dios ha sido siempre la misión de sus siervos, los profetas, en sus mensajes para los hombres. O sea, el trabajo de aquellos que hacen la voluntad de Dios siempre es proclamar lo que es la voluntad de Dios,
la verdad de Dios, el evangelio de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que nos prepara para ser salvos. Siempre ese ha sido la obra de los hombres que aman a Dios y le obedecen, que son los profetas o predicadores, quienes se deleitan en hacer la voluntad de Dios. En el versículo 8 dice: la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Sin duda, la voz que le había prohibido a Juan que escribiera lo que había declarado, lo que habían declarado los 7 truenos en Apocalipsis 10:4 que ya hemos leído, como lo demuestra la repetición de las frases del cielo y otra vez. Se le da la orden, ve y toma. Se le ordena a Juan que tome parte en la visión. Me acerqué, dice el profeta, al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Juan es colocado en una situación en la que expresa su deseo de tener el libro. Desempeña el papel de los que proclamaron el mensaje adventista en los años 1840 al 1844. O sea, en la actitud del profeta podemos ver con los ojos espirituales a Miller y a sus colaboradores, que cuando llegaron a entender el mensaje, aunque no lo entendieron de manera completa, proclamaron la venida de nuestro Señor Jesús. Hicieron el cómputo de tiempo de Daniel de los 2300 días, años proféticos, y le salió exacto, así como estaba dispuesto de parte de Dios su cumplimiento. Entendieron todo eso. Lo que no entendieron, ¿a dónde era la venida de nuestro Señor Jesús? Y si Dios lo permite, quizá en algún futuro no muy lejano podamos estudiar esa profecía de los 2300 días. Pero la cosa es que estas personas que proclamaron ese mensaje lo hicieron de buena gana, con un corazón regocijante. Y eso significa que en la boca es como la miel. Aunque equivocados en cuanto al tiempo del acontecimiento que proclamaban, sin embargo fueron dirigidos por Dios, y el mensaje del pronto advenimiento fue precioso para sus almas. Su cómputo de la cronología profética de Daniel 8:14 era correcto, pero estaban equivocados en cuanto a la naturaleza del acontecimiento que debía suceder al fin de los 2300 días. O sea, cuando Miller y sus colaboradores entendieron que la voluntad de Dios era que predicaran hasta donde pudiera llegar sus voces, de que la venida del Señor estaba cerca, aceptaron el llamado de Dios de la manera más grata. Y en todo estaban bien. En lo único que se equivocaron es cuál sería el acontecimiento y a dónde sería. Comerse el libro es una figura de lenguaje que representaba la plena comprensión del significado del mensaje contenido en el rollito.
La experiencia de Juan en Apocalipsis 10:10 describe exactamente la de los creyentes adventistas cuando comprendieron más plenamente el significado de los mensajes de los tres ángeles, en relación con el verdadero cumplimiento de la profecía de los 2300 días. El orden de las frases en los Apocalipsis 10:9 y 10:10 es una forma similar de paralelismo hebreo. Te amargará el vientre, en tu boca será dulce como la miel. Era dulce en mi boca como la miel, amargó mi vientre. Dice el versículo 10. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo me amargaron las entrañas. Los mensajes de Dios a sus siervos han sido a menudo, como en el caso de Ezequiel, una mezcla de dulzura y amargura, porque pueden revelar su amor y también sus castigos. Los profetas de Dios han experimentado tanto el éxtasis de la visión divina como la amargura de tener que dar mensajes de reprensión. Experiencia por la que pasó Juan en esta visión puede considerarse en un sentido específico como un símbolo de la de los creyentes adventistas en los años 1840 a 1844.